A veces, la vida te golpea tan fuerte que sientes que ya no queda nada por lo que luchar. Te quedas en silencio, con el corazón herido y la mirada vacía, creyendo que el mundo te ha olvidado, que tu dolor no tiene sentido. Pero en esa oscuridad, en ese silencio profundo, surge una verdad poderosa: cuando ya no esperas nada, en realidad, tienes todo. Porque en esa renuncia, en esa aceptación absoluta, descubres una fuerza que no sabías que poseías. El estoicismo no es solo resistencia, es el arte de renacer desde el dolor, de transformar la pérdida en libertad, de convertir la desesperanza en tu mayor maestro. Tú, que has sido desplazado, ignorado o roto por dentro, tienes en ti un poder inmenso. Solo necesitas aprender a mirarte con ojos nuevos, a entender que en la calma del silencio reside la verdadera fuerza. Porque cuando dejas de depender de las circunstancias, de las opiniones o de los afectos que te han fallado, encuentras en ti mismo un universo de paz y poder. Y en esa paz, en esa aceptación total, descubres que en realidad nunca has perdido nada. Solo has liberado todo lo que te ataba, y en esa libertad, lo tienes todo. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te arrastran y que no puedes controlar lo que sucede a tu alrededor? La verdad es que no puedes controlar todo, y esa es la primera lección que el estoicismo nos enseña con firmeza. La vida siempre será impredecible. Los eventos, las personas, las circunstancias. Todo pasa, todo cambia. Pero tú puedes decidir qué haces con ese cambio. Aquí está la clave: aprender a soltar lo que no puedes controlar. Porque aferrarte a lo que escapa de tu mano es como sostener arena con la esperanza de que no se deslice. Es una lucha inútil. La verdadera fuerza reside en aceptar que hay cosas que están fuera de tu alcance y, sin embargo, mantener tu paz interior intacta. No te engañes. La resistencia desesperada solo agota tu energía y te aleja de tu poder real. La diferencia entre quien sufre y quien se fortalece está en esa capacidad de soltar. En esa decisión consciente de dejar ir, sin resentimiento, sin culpa, sin miedo. Porque aferrarse a lo que no puedes cambiar es una forma de esclavitud. Y tú no naciste para ser esclavo de las circunstancias. Naciste para ser dueño de ti mismo. La libertad verdadera viene cuando aceptas que no todo está en tus manos, pero tú sí estás en control de tu mente, de tus decisiones, de tu destino interno. Cada vez que intentas retener lo que debe irse, estás peleando contra la naturaleza misma. La vida, en su sabiduría, siempre busca enseñarnos que soltar no es rendirse, sino liberarse. Liberarse de la ilusión de control absoluto, de las expectativas que solo generan sufrimiento, de las cadenas invisibles que tú mismo te pones. Es en esa entrega voluntaria, en esa aceptación consciente, donde descubres una fuerza que trasciende las circunstancias, la fuerza de tu espíritu indomable. Recuerda las palabras de Epicteto: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello lo que importa. Y esa reacción, esa actitud de desapego, es el acto más valiente y más poderoso que puedes practicar. Porque al soltar, recuperas tu poder. Y en esa recuperación, en esa libertad interior, te das cuenta de que nada externo puede dañarte si tú no permites que lo haga. El control no está en las cosas, sino en la maestría sobre ti mismo. Deja de luchar contra lo inevitable. En esa lucha, pierdes. En la aceptación, ganas. La paz verdadera no es la ausencia de conflictos, sino la serenidad en medio de ellos. Y esa serenidad solo llega cuando aprendes a soltar. Cuando entiendes que el mayor acto de valentía es dejar ir con dignidad. Porque en ese acto, en esa decisión, resides la verdadera fuerza, la del alma que no necesita aferrarse para existir. La aceptación no es resignación. Es la llave maestra que abre las puertas a tu libertad interior. Muchas veces, confundimos aceptar con rendirnos, pero en realidad, aceptar es el acto más valiente y liberador que puedes realizar. Es reconocer la realidad tal cual es, sin disfrazarla ni luchar contra ella. Es mirar la vida en su totalidad y decir: esto es lo que hay, y aún así, puedo ser íntegro. Aún así, puedo mantener mi paz. La aceptación no significa que te guste lo que sucede, sino que reconoces que no tienes poder sobre lo que no puedes cambiar. Y en ese reconocimiento, encuentras un poder inmenso.
No hay mayor libertad que la que proviene de aceptar lo que no puedes alterar. Cuando resistes, te hundes en la frustración, en el resentimiento, en la desesperanza. Pero cuando aceptas, te elevas. Porque entender que la vida tiene sus ritmos, sus altibajos, sus pruebas, te permite dejar de luchar contra la corriente. La resistencia solo desgasta tu energía, desgasta tu espíritu. La aceptación, en cambio, te invita a fluir como el río que no fuerza la corriente, sino que se adapta, se deja llevar y sigue su curso con dignidad y confianza. Recuerda las palabras de Marco Aurelio, recuerda que no es lo que te sucede, sino lo que eliges sentir y hacer ante ello. La aceptación es esa elección consciente. Es entender que tú no eres tus circunstancias, sino la forma en que las enfrentas. La verdadera libertad radica en dejar de ser esclavo de tus deseos descontrolados y tus expectativas frustradas. Cuando aceptas, dejas de luchar con la realidad y comienzas a vivir en armonía con ella. Esa armonía, esa paz interior, es la que te permite avanzar, incluso en medio de las tormentas más violentas. Cada vez que te resistes, te estás engañando a ti mismo. Estás poniendo toda tu energía en algo que no puedes cambiar. Pero cuando aceptas, te liberas. Te liberas de la carga inútil de la resistencia. La aceptación es la actitud más sabia y valiente que puedes adoptar. Porque en ella reside la clave para transformar el sufrimiento en una oportunidad de crecimiento, para convertir la derrota en un paso hacia la dignidad, para ver los obstáculos como maestros que te fortalecen. No olvides que la aceptación no es un acto pasivo. Es un acto activo de valentía, de madurez, de autoconocimiento. Es decirle a la vida, esto es lo que hay, y aún así, elijo seguir adelante. Elijo mantener mi integridad, mi serenidad y mi control interno. La aceptación te otorga el poder de decidir cómo reaccionar ante lo que sucede. Y esa decisión, esa actitud, es la que define quién eres, en realidad. Porque en la aceptación, encuentras la verdadera libertad. Una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad de mantenerte firme, en paz, en medio de cualquier tempestad. El sufrimiento no es un enemigo, sino un maestro disfrazado. Es en el dolor donde se revela la verdadera esencia de nuestro carácter. La resiliencia estoica no es simplemente resistir, sino transformar cada golpe, cada pérdida, cada lágrima en una lección que fortalece nuestro espíritu. La vida nos pone a prueba a diario, y en esas pruebas, podemos elegir. Podemos dejar que el sufrimiento nos destruya o podemos usarlo como la fragua donde se forja la dignidad y la sabiduría. No huyas del dolor, en esencia, no hay nada que temer más que tu propia resistencia a aceptar la realidad tal cual es. La resiliencia no consiste en negar el sufrimiento, sino en mirarlo de frente, sin miedo, sin justificaciones. Es aceptar que el sufrimiento es parte de la condición humana y en esa aceptación encuentras un poder que trasciende las circunstancias. Porque en medio del dolor, puedes decidir qué significado darle. Puedes convertir la herida en cicatriz de tu fortaleza. Recuerda las palabras de Séneca, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Perdemos mucho cuando dejamos que el sufrimiento nos consuma, cuando nos aferramos al pasado, cuando nos rendimos ante la desesperanza. Pero en esa pérdida, en esa vulnerabilidad, yace la oportunidad de renacer. La resiliencia estoica no es una máscara que usas para aparentar fortaleza, sino la verdad profunda de que, en cada caída, hay una semilla de sabiduría que, si sabes cultivar, te elevará por encima del sufrimiento. Cada experiencia dolorosa tiene un propósito. Cada pérdida, cada desencanto, son los barrotes que en realidad te liberan de las cadenas del ego y del orgullo. La resiliencia consiste en aceptar que el sufrimiento no define quién eres, sino quién puedes llegar a ser. La diferencia entre un alma débil y una fuerte está en cómo enfrentamos esas heridas. No son los golpes los que nos hacen, sino la postura que adoptamos ante ellos. El estoico no evita el dolor, lo abraza como un catalizador para crecer, para aprender, para profundizar en su propia verdad. No permitas que el sufrimiento te robe la esperanza, porque en la esperanza también hay una fuerza que puede ser utilizada para construir, para transformar. La resiliencia es esa chispa interna que enciendes al decidir que, aunque duela, seguirás adelante. Porque cada lágrima, cada cicatriz,
cada momento de desesperanza, son los ingredientes que, bien utilizados, te convertirán en una persona capaz de mirar la tormenta con calma, con dignidad y con un corazón fortalecido. Recuerda, la verdadera fuerza no radica en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo conviertes en tu maestría. La resiliencia estoica no es solo aguantar, sino convertir cada prueba en un peldaño hacia tu mayor potencial. Porque en esa transformación, en esa capacidad de convertir el dolor en sabiduría, reside el espíritu de aquel que no se rinde, que no se doblega, que se levanta siempre, más sabio y más fuerte. En un mundo lleno de ruido, donde las palabras se vuelven estruendos y las opiniones inundan cada rincón de nuestra mente, el silencio se vuelve un acto de rebelión. Es en esa pausa, en esa calma absoluta, donde se revela la verdadera fortaleza. El silencio no es vacío, es la presencia plena de tu alma. Es en esa quietud donde encuentras la claridad que el bullicio del exterior nunca podrá ofrecerte. El silencio es el refugio donde el alma se reencuentra, donde el pensamiento se limpia y donde el espíritu se fortalece. Es en la serenidad de la mente en calma donde nacen las respuestas más profundas, donde se desvanecen las dudas y emergen las verdades. La verdadera fuerza no está en gritar o en hacer ruido, sino en aprender a escuchar en el silencio, en aprender a estar solo contigo mismo. Porque en esa soledad, en esa introspección, se revela la fuerza que trasciende las palabras y las acciones superficiales. Recuerda, quien domina el silencio, domina su mundo. Esa tranquilidad no es una escapatoria, sino una poderosa arma interna. En el silencio, escuchas tu voz verdadera, esa que ha sido ahogada por las voces externas y las expectativas ajenas. En ese espacio sagrado, encuentras tu autenticidad, esa que nadie puede quitarte. Es en la quietud donde se forja la paciencia, la resistencia, la claridad para actuar con firmeza y decisión. El silencio también es un acto de dignidad. Cuando eliges callar en los momentos difíciles, cuando decides no responder con palabras impulsivas, estás demostrando tu control. No necesitas justificarte, no necesitas convencer a nadie. La fortaleza del silencio radica en esa capacidad de mantenerte firme, en esa confianza profunda en que, en la calma, reside la verdadera autoridad. No olvides que el ruido externo siempre intentará distraerte, intentará robarte esa calma que es tu mayor tesoro. Pero tú, que buscas despertar esa fuerza interior, debes aprender a crear tu propio espacio de silencio. Solo en esa quietud absoluta podrás escuchar la voz de tu sabiduría interna, esa que te guiará en los momentos de incertidumbre y te dará la fuerza para seguir adelante. Porque en el silencio, en esa pausa que eliges, resides la clave para descubrir quién eres realmente, más allá de las apariencias y las circunstancias. En esa calma, en esa paz que solo tú puedes cultivar, encuentras la claridad que te permite tomar decisiones con certeza, con dignidad y con un corazón firme. El silencio no es ausencia, es presencia plena. Es el espejo donde reflejas tu verdadera fuerza, esa que no necesita gritos ni ruido para ser poderosa. La dignidad no es una máscara que usas para impresionar a los demás, sino la esencia misma de quien eres en tu interior. Es esa chispa inextinguible que arde cuando actúas con coherencia, con firmeza y con respeto hacia ti mismo. Reconocer tu propia dignidad significa entender que mereces respeto, no porque otros te lo otorguen, sino porque tú sabes quién eres y qué vales. Es en esa autovaloración profunda donde reside tu verdadera fuerza. El auto-control no es una restricción, sino la expresión más pura de tu libertad. Es esa capacidad de gobernar tus impulsos, tus emociones y tus deseos, en lugar de que ellos te gobiernen a ti. Porque solo aquel que domina su mente y sus acciones puede afirmar con firmeza, soy dueño de mí mismo. No permitas que los impulsos momentáneos te hagan perder tu dignidad. Recuerda, la verdadera fortaleza reside en actuar con serenidad, en mantener la compostura cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La autosuficiencia es la base de la verdadera dignidad. No necesitas validar tu valor con la aprobación de otros, ni depender de circunstancias externas para sentirte completo. Eres suficiente por ti mismo, y esa autosuficiencia te permite avanzar con confianza, sin miedo a la soledad ni a la adversidad. Porque sabes que, en tu interior, hay un poder que no puede ser destruido por las opiniones ajenas ni por las derrotas temporales.
Cada vez que cedes ante la tentación de mostrarte débil, estás perdiendo una parte de tu dignidad. Pero cada vez que mantienes la calma en medio del caos, estás reafirmando quién eres realmente. La dignidad no se negocia, se vive. Se demuestra en esas decisiones cotidianas, en esos momentos en los que eliges actuar con justicia, con honestidad y con autocontrol, aun cuando nadie esté mirando. Porque en esas acciones, en esa actitud, es donde se revela la verdadera fuerza de tu carácter. Recuerda siempre, la dignidad no es un logro externo, sino un compromiso interno. Es ese pacto que haces contigo mismo para no traicionarte, para no dejarte arrastrar por las pasiones o las circunstancias. Es el acto de levantarte con integridad, incluso cuando todos esperan que caigas. La verdadera autosuficiencia consiste en saber que, pase lo que pase, en tu interior tienes un refugio, una fuente inagotable de paz y fortaleza que ningún evento externo puede destruir. Solo tú puedes decidir mantener esa dignidad intacta, y esa decisión, esa convicción, es la que te hace verdaderamente invencible. En ese silencio donde ya no esperas nada, descubres la verdad más poderosa, no necesitas nada fuera de ti para ser completo. La verdadera libertad no está en las circunstancias, sino en tu interior. Es en esa aceptación, en ese desapego, en esa fortaleza que nace del control sobre tus pensamientos y emociones donde resides tu mayor poder. No permitas que las heridas del pasado o las tempestades del presente te desvíen de tu camino. Respira profundo, mira hacia adentro y recuerda quién eres en realidad, un ser capaz de renacer en cada caída, de encontrar paz en medio del caos, de ser dueño de su destino. La vida no te pide que esperes nada más, sino que tomes las riendas. Porque en esa decisión, en esa acción consciente, está la clave para convertirte en la mejor versión de ti mismo. El camino del estoico no termina aquí, es una llamada constante a seguir profundizando, a seguir aprendiendo, a seguir siendo fuerte. Solo quien se atreve a mirar en su interior y a dominar su mente conquistará la eternidad de su espíritu.